Venga, vamos a ver lo que ha habido esta semanita con Nintendo Switch y lo que ha acontecido con Nintendo Switch 2. Porque hay de todo, hay cositas más allá, menos allá. rumores, no tan rumores y cosas fehacientes y ciertas. Así que nos vamos a ir un poquito a compartir aquí y vámonos a lo que sería la prensa o los medios de comunicación que nos han habido cositas. Vamos allá. Por ejemplo, Hobby Consolas. Ya sabéis que Hobby Consolas está en su medio de comunicación. Unas veces acierta, otras no. Pero bueno, se ha hecho eco de mucho de noticias que se han ido aglutinando. ¡Hombre, Shinra, guapo! 17 mesazos, gracias, guapo. Gracias, guapetón. Y aquí nos dice... bueno, nos ha hecho una especie de resumen y nos comenta, dice: Nintendo Switch incorpora una característica que supone un gran avance respecto a Switch 1 y de la que se lleva hablando meses, según un anuncio chino. Bueno, es que los chinos lo llevan todo. Ya sabéis que en China se está ensamblando la consola. Y bueno, aquí comentan lo que ya muchos sabíamos, que las funciones del Joy-Con son inéditas, la del nuevo Joy-Con de la consola, sobre todo por las primeras imágenes que se ha visto con el Card 9 y tal. Pero, y que será retrocompatible con la Switch 1. Hasta ahí, más o menos, todos lo sabíamos. Incluso se habla del tema del precio, que eso lo veremos más adelante, que ronda los 400 y 430 euritos, eso es lo que se supone, o dólares, dependiendo de la zona geográfica. Pero aquí lo más importante es lo que se ha hecho eco en lo que sería el fabricante chino. El tema del almacenamiento. Es que aquí lo que comenta es que Nintendo Switch 2 incorpora memoria interna, pero al igual que su sucesora se podrá ampliar usando micro SD. Hasta ir bien. Un anuncio chino adelanta que la consola será compatible con las tarjetas micro SD Express. Que Samsung ya dio una especie de subcomunicado de que eran compatibles, etc. Al igual que las SanDisk. Que bueno, son mejores que las micro SD y que situándose muy cerca de lo que ofrecen las unidades SSD. Es decir, que micro SD Express parece ser que será el formato elegido. Y que Lexar, que es el fabricante chino por excelencia de este tipo de tarjetas, lo ha expresado claramente. Así que las micro SD Express, a ver, son de mucha más capacidad. Y bueno, aquí tenéis, de hecho, si queréis darle un poquito más aquí a la noticia, os la pongo por aquí. O si le queréis echar un poquito un ojo. A ver, tiempos de carga, exactamente, Shinra. Y a ver el tema de la capacidad. A ver, aquí lo que está claro es que lo más importante para lo que es la Switch 2 es capacidad y tiempos de carga. Estamos hablando de que quieren implementar que muchos de los juegos AAA lleguen a la consola de Nintendo. Si no tienes un almacenamiento top y una velocidad de carga top, esos juegos puede ser un auténtico coñazo jugarlos. Y usar las que quieras, exactamente. Veremos a ver al final si todo esto se resume en la realidad y vemos que esto es totalmente fiable. Parece ser que sí. Lexar parece ser que es el fabricante y que el formato elegido es este. Como aquí dice, una micro SD Express puede transferir datos casi 10 veces más rápido que una micro SD estándar. Y sus niveles de rendimiento se acercan a los de una unidad SSD, como lo que llevan PS5 y Xbox Series X, asemejándose mucho sin ser igual, ni mucho menos, pero que se acerca a eso, ¿no? Y estamos hablando de que se va a lanzar una nueva micro SD, cuidado, aquí esto está guapo, Express de 1 tera, van por ahí los tiros, ¿serán de 1 tera? Hombre, si es de 1 tera, vamos a ver menos problemas de codec in a box. Sobre todo,
Aquí lo más importante, el susodicho Codinabox. Eso no lo queremos ver ni en pintura. Ni en pintura. El Codinabox. A mí aquí comenta que el cartel publicado por Lexar en la Feria Tecnológica de Taipei muestra la silueta de lo que parece ser Switch 2. Con las siglas NS2 en la parte superior. Vamos, más claro y en pintura. Pero bueno, es lo que hay. Esto nos quita un poquito. A mí me quita un poquito de miedo de lo que podía ser la consola en tema de capacidad de almacenamiento y sobre todo el tipo de elegido, ¿no? Si es este tipo de tarjetas, que parece ser que va a ser así, la cosa mejora. La cosa mejora. La compatibilidad de Switch 2 con las microSD Express es un importante salto de hardware para Nintendo. También es la confirmación de que sus juegos serán mucho más grandes y por eso requieren de una mayor... Bueno, eso está claro, ¿no? Dices, eso sí, parece que las tarjetas microSD Express de Lexar llegarán a las tiendas antes que Switch 2, ya que la sucesora de Switch podrá estar disponible a partir de abril. Bueno, eso es normal. Se han hecho este tipo de tarjetas y Switch llegará cuando tenga que llegar. Eso por un lado. Otra noticia. Esto me ha dejado un poco loco. A ver cómo lo veis vosotros. Switch 2 se puede reservar en tiendas europeas y anticipan un precio mucho más ajustado de lo esperado para la nueva consola de Nintendo. A ver, parecía que rumores que iban a ser eso 300 o 400 euros, pero nadie damos por hecho eso si al final la consola es, como dicen, de potencia superior a una Play 4, muy similar a lo que sería una Pro. Veremos a ver si al final es así, pero al parecer un establecimiento italiano ya ha abierto reservas para Switch 2. Ya se la ha jugado, se ha pegado el tiro al pie, es decir, vamos a jugar a estrellarnos. Ya ha abierto reservas, y pone el precio por debajo de lo que se había especulado. Y aquí lo que nos dice... ¿Dónde estaba? Por aquí. Por 400 euros. Así que... A ver, si ese es el precio... Pues muy competitivo, ¿eh? 400 euros. Realmente, si es como una PlayStation 4 Pro. Habrá que ver al final tema técnico, al final si es así o no, porque ya sabéis que de lo que se dice a lo que es al final. Pero si se acerca a eso, un precio muy competitivo. Pero cuidado, es que permite reservar por este precio. Permite reservar por 364,99 euros. Macarra, por este precio, muy cercano a lo que dice Shinra. Está genial, Estamos hablando 60 euritos más por encima de lo que es la Switch. Con unas capacidades muy superiores. Parece parece irreal, pero como sea así, Nintendo va fuerte, ¿eh? Dice Galvis Gecko, si ajustas el precio de salida a la inflación, Switch 2 va a ser comparativamente mucho más barata de lo que... Exactamente, es que ahí voy. Estamos hablando que sale con mejor hardware que lo que supuso la salida de Switch en aquel momento, con mejor. Y un precio muy, a día de hoy, muy, muy, muy bien. Dice Shinra, la ficha de NAS salía a 360, de dos tiendas que hicieron curioso. Es que va a estar ahí el tema. Sí, el caso es que la ficha era ese, Shinra. Es que aquí ya se la han jugado. Aquí han abierto el pre-order. Ya sabéis que puede tener problemas, depende de normativa. Tú luego modificar el precio no puedes. No sé cómo estará la normativa italiana, si se ajusta a la europea. Ahí te la estás jugando mucho, ¿eh? Tú como tienda. Y parece que es una cadena de tiendas. Te la estás jugando a tope. Una cosa es abrir una ficha, que si tú no abres pre-order, pues ya se modifica o no. Simplemente juegas con la especulación ahí, pero aquí te la estás jugando. Te estás pegándote un tiro al pie. No sé. Es un poco... Yo vamos, da que pensar de que va a ser cierto. A la más te la cancelan, pero cuando hay muchos afectados y entra el comisionado o
o en la oficina del consumidor respectivo, igual te pueden pegar una multa del 15. Ahí está el tema. No sé cómo estará la normativa italiana en ese sentido. Y luego aquí hay una noticia de Games in Movie Sheet, que es un medio italiano, dice que anuncia que la disponibilidad de unidades va a ser muy limitada. Como sea así, nos va a fastidiar a todos, ¿no? El número de unidades disponibles es extremadamente reducido y el producto está sujeto a asignación por parte del fabricante. No, vamos a tener otra vez lo que pasó en el anterior Switch 1. Como sea así, nos la dan para el pelo, ¿eh? Pero dice, mira, Macarra dice, algunas ponen 999 euros. Yo creo, ni tan poco ni tan mucho, ¿no? A matarnos, Shinra. Ni caso. Veremos a ver qué pasa. Dice, la tienda tampoco se compromete a entregar la Switch 2 el día 1 para todas las reservas, pero anima a sus clientes a elegir de antemano una unidad de la nueva consola. Diciendo, no voy a tener para todos. Así que vosotros reservar, yo voy a tener para algunos, para todos no. Ostras tú, que se avecina tiempos turbulentos, ¿eh? Dice Galvis, dice, otra opción, consola vendida a pérdidas por parte de Nintendo, se come el mercado y... Nunca lo ha hecho Galvis, eso nunca lo ha hecho Nintendo. Sería sorpresivo esa opción, sería muy sorpresivo. Quizás han aprendido la lección y se la juegan, y en esta sí que van a pérdidas por el miedo a perder una generación, como siempre le ha pasado, siempre de una generación exitosa y luego una de fracaso. Igual van por ahí también los tiros. Veremos, a ver, Galvis. Zex frotándose las manos, dice Cienra. Pues no te extrañe, si pasa eso. Dice Macarra, pero es que se van a vender más por el pack con Mario Kart, sí que va a haber hostias. A ver, va a haber hostias por todo. Si la consola es escueta, si no hay para todos, va a haber hostias. Haya pack o no haya pack. Espero que Nintendo lo haya hecho bien y haya para todos, porque si no va a haber hostias. Bueno, en Japón siempre hay hostias. O sea, en Japón haya esto o no, allí ya sabéis que aquello se lía siempre fuerte con Nintendo. Pero aquí, Europa y Occidente, en general, también ha sido muy exitosa la Switch. Y hay expectación también. A ver qué pasa. Sí, por eso montaba 256 GB para los costes. Sí, a ver qué pasa al final, Macarra. Bueno, y vamos a otra noción. En este caso es el medio Nintendo. Ya sabéis que Nintendo es así como ça, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que nos dicen. Que en este caso tienen parte de razón. Y en este caso, a ver, cuando se comenta que Steam Deck y Nintendo Switch son dos medios diferentes, pues resulta que parece que no. Aquí nos dice que Nintendo Switch 2 se ha cobrado la primera víctima. ¿Y qué víctima se va a cobrar? Pues la Steam Deck. Ostras, eso no me lo esperaba, ¿eh? A ver, lo exageran un poquito, pero sí que es verdad, porque también lo comenta también el otro medio NextNet. Varios medios lo comentan. En el sentido de que el número... aquí no lo dice, el portal Steam Deck HQ, el ordenador de Valve, la portátil ordenador que es la Steam Deck, siempre ha estado en el top de más vendido de Steam, siempre. A parecer hasta la fecha había estado en el top más vendido, pero en la lista de juegos, hardware estaba siempre en los 5 primeros puestos. Pero en cuanto se ha puesto el anuncio de la Switch 2, sus ventas cayeron en picado hasta el puesto 47. A ver, algo tiene que haber habido. Si tú mantienes una racha de ventas durante estos años, que la Steam Deck siempre ha estado entre los 5 primeros puestos, hay un anuncio como Switch 2 y cae hasta el puesto 47, significa que algo tiene que haber afectado, está claro, ¿no? Pero verlo como víctima no sé, pero sí que como parte afectada durante un periodo de tiempo. ¿Dónde me compro las Switch?
Pero dice Eva, dice, ¿dónde se compra las keys? Dice Eva. Incluso ahora tengo opción de que me las den en 2 consolas o 2 plataformas. Sí. ¿Y yo cuál escojo? Steam. Para jugarlo en la Steam Deck, Claro. y porque pienso en un futuro. O sea, que en realidad ya a mí ya me están haciendo cambiar y pivotar. Exactamente. Pero eso no quita que seguiré siendo la reina de Switch, que no os confundáis. Una cosa es digital, ¿eh? He dicho digital, ¿eh? Aquí nos dice, como, a ver, Macara, sí es un poquito de clickbait. Es un poquito de clickbait, aunque entiendo que tenga algo que ver. Es verdad que hay mucho usuario que puede compartir varias plataformas. Pero yo veo que una vez que se consolide o salga al mercado la Switch 2 y se consolide todo un poco, se asiente, Steam otra vez volverá a su cauce normal y volverá a estar en los primeros puestos como un ordenador portátil consolorizado que funciona bien y sobre todo para todo lo de Steam, ¿no? Pero bueno, ha afectado. Hola Joker, buenas noches. Además, también hay máquinas de PC portátiles, sí, bueno, ya sabemos que hay otro tipo de máquinas que están vendiéndose. Así que todo afecta un poco. Pero bueno, ha coincidido y claro, en este caso, ya os digo yo que Nintendo no es de las mejores portales, aunque bueno, luego tenemos que el portal NextNT también se ha hecho eco del tema, ¿no? Pero aquí lo ponen menos clickbait, aquí ponen podría haber afectado a las ventas de Steam Deck, lo pone como una posibilidad. Un tema de que es posible de que pueda haber afectado. A ver, entiendo que en los inicios de la salida de lo que es la Switch 2 parece que hay mucha gente interesada. De hecho, os digo una cosa. Yo recuerdo cuando salió Switch 1 y la antesala a la Switch 1, meses anteriores, un año anterior y un mes anteriores, no había ni por asomo había la necesidad y el hype que hay ahora. O sea, yo recuerdo esa época y la gente no estaba tan hypeada como lo está hoy en día. Si eso lo atenemos a lo que es la realidad, lo que sea la realidad, puede ser más bestia que en Occidente. Hubo mucho hype en Japón, sobre todo de entrada, y aquí no hubo tanto hype. Vendió bien, pero no fue tan fuerte la salida aquí en Nintendo Switch. Aquí vino en el segundo año, ¿os acordáis? El segundo año fue cuando Switch pegó un despegue que fue glorioso. Hizo así, de empezar así, en Occidente hizo así, se puso en plan cohete. O sea, empezó despegando como un avión y en el segundo año hizo el cohete. Hizo un cohete a la luna. O sea, pegó un despegue brutal. Aquí el caso es saber qué pasa si el primer año es un despegue brutal y el segundo año hace una bajada. Aquí el segundo año va a ser clave para ver si Switch 2 es realmente exitosa o no para Nintendo. Segundo año, si las ventas se mantienen del primer año, que creo que este año va a ser, el primer año va a ser más bestia que en Occidente que lo que supuso la 1. Si el segundo, eso sigue adelante. Veremos a ver. Pero hay otra noticia. A ver, hay un minorista que incluye en Estados Unidos, vende una especie de tarjetas donde se incluyen los juegos que se van a poder jugar en online, y hay un minorista que ha puesto un remake del Zelda Remaster y un Mario 3D para la nueva consola Nintendo Switch 2. ¿Cómo lo veis eso? Yo lo veo, hombre, yo lo veo claro, o sea, no hace falta que me venga un minorista que me lo diga que una tarjeta online de compra de dinero vaya a venir. Lo sé que vendrá, pero es curioso, ¿no? Es curioso. El tema de remasterización de remake de Zelda, yo casi lo vería más por un juego para ambas plataformas, Switch 1 y Switch 2, pero aquí no lo dice. A ver, lo vemos por aquí. Un minorista ha listado un nuevo Mario y Zelda para Nintendo Switch 1.2. Switch 1.2. Ahí ya están jugando, ¿eh?
que no es la primera vez que ocurre, un conocido minorista estadounidense centrado en tecnología, hardware, software y tal, Best Buy, no en vano, Newegg, rima con Easter egg, ha colocado un mensaje adicional en uno de sus artículos. Más concretamente, en una tarjeta de saldo para la eShop. Y es que más allá de los avisos protocolarios, han incluido una pequeña lista con lanzamientos para el 2025. Dicha lista incluye juegos como Metroid Prime 4 o Pokémon Z. Vale, hasta ahí bien. La novedad radica en que también han hecho mención expresa a un nuevo Mario 3D y un remake remasterización de algún título de la saga de Legend of Zelda. Más que posiblemente Switch 2. Ahí es nada. A ver. Lo de que sea posiblemente Switch 2 se lo sacan estos de la manga. Yo veo más esto del remake remasterización de Zelda para una Switch 1 y a posibilidades de jugarlo en la Switch 2. Pero vamos, que no es raro, no sería raro un Mario 3D y un Zelda. A ver, ¿dónde van a salir si no en una Switch, no? Pero bueno, que de todo se hace una noticia. Pero lo más importante es esto. Esto que veis aquí. Astral Chain. Platinum Games parece que no está trabajando en un Bayonetta. Están trabajando, a parecer desde 2021, en una secuela del Astral Chain para Switch 2. Parece que va a ser verdad. Pero bueno, hay que cogerlo con pinzas. Varios insiders y ya sabéis cómo va esto. Han dicho que sí, que el juego está trabajando la gente del Platinum Games para Switch 2. Es una continuación del juego de Astral Chain. Dice Martín Bleto que el Bayonetta 2 ya le cansó. Bueno, Bayonetta es un juego hack and slash. Pero el Astral Chain también es un juego muy minoritario. También vendió muy poquito. Los dos juegos son juegos muy de nicho, sinceramente. Y como dice Macarra, la IP de Nintendo, y Nintendo habrá decidido quizá que haya continuación de este juego. Lo veo factible. Y quién más que hacerlo que la gente de Platinum, que son los que lo hicieron, ¿no? A ver, lo veo muy factible. Que saquen la secuela. Además, este juego, a lo tonto, que ahora ha vendido 3 millones, y andará. No es un juego muy vendido de Nintendo, pero bueno, le da variedad. Lo veo. Pero bueno, yo creo que el anuncio o la noticia real de la semana es lo de Phil Spencer. En la entrevista que le han hecho esta semana lo ha dejado bien claro. Que ha venido a decir que Microsoft está trabajando en muchos ports para todas las consolas y ha dejado bien claro, incluida Switch 2. Y que títulos conocidos de Microsoft van a llegar a esas consolas. No ha dicho a esas consolas, van a llegar. Ya sabéis que se ha rumoreado, de hecho varios medios bastante importantes, periódicos importantes de Estados Unidos dan por hecho que el Halo de MasterChef Collection va a llegar a Switch 2, además de Play 5. Lo veo normal, es una saga Halo que podría desembarcar en consolas y pegar un pepinaco, gente que no lo conozca. Y empezar por la Master Chief Collection sí que lo veo. Se ha rumoreado. Y en Switch 2, pues mirad, pero imaginaros, es que a ver, yo entiendo que si eres un fan de Microsoft, en este caso de Xbox, ver este tipo de títulos en la competencia empieza a ser raro, ¿no? O sea, es decir, a ver, que la esencia Xbox ya no existe, ¿no? ¿Para qué tenemos Xbox entonces? Como por ejemplo, el Flight Simulator, también del estudio Sobo, es otro de los títulos que dan por hecho el desembarque en Switch 2 y PlayStation 5. A ver, Play 5 sí que lo veo.
Pero que esto sea posible en Switch 2 y lo dan por hecho, no lo sé hasta qué punto. Si esto es posible en Switch 2, la consola no está nada mal, ¿eh? Dice Macarra, después de las patadas de Platinum ya verás que sale. A ver, Macarra, sí. Ya sabéis que el equipo de Platinum, después de los fracasos, han ido desapareciendo trabajadores, cabezas pensantes, han ido de Platinum. A ver qué sale al final. Sí, lo de Shenmue también, como dice Macarra. Siempre ha sido una gran editora, como también comenta, de PC. Se está convirtiendo en una third party. Me da la impresión que dice, bueno, ya que no podemos comernos el pastel completamente en nuestra Xbox, han tirado un poco la toalla en el sentido del hardware. Y dice, ya, pero ahora vamos a ser el mayor third party que existe en el mercado. Tienen las posibilidades para poder hacerlo, tienen el dinero y tienen los estudios. Tienen Activision y tienen a Cinemax, que es Bethesda. O sea, tienen una brutalidad de licencias y de IPs brutal. Además de todos los estudios propios de Microsoft, conjuntamente con el resto. O sea, pueden, si quieren, sacar 6 títulos AAA, licencias bestiales cada año y arrasar con todo. O sea, bueno, es que tienen ahora mismo, si quisieran y pueden, ser el mayor third party del mercado. Dice Shinra, juegos físicos de PS5 y Switch con logo de Xbox. Sí. No sé si Xbox o Microsoft. No sé qué decidirán poner. Shinra. Como dice Macara, no sorprende nada. Por ejemplo, este es otro de los que se rumorea. El Gears of War. Ese remake, remaster que llegó hace unos añitos a Xbox One. También se rumorea que llegará. Claro, es que es un tema. Estamos hablando de un montón de millones que se ha dejado Micro. Y que el Game Pass no está funcionando como ellos pensaban. El Game Pass creían que el crecimiento sería exponencial, pero ha tenido un descenso y se está manteniendo. Y claro, cuando tú pones juegos AAA a día de salida de manera gratuita, realmente el cobro del Game Pass, ya sabes, y estuvieron mucho tiempo regalando el Game Pass a €1. Ahora ya no regalan el Game Pass. Es que no pueden mantener ese gasto continuo que supone crear videojuegos para mantener y sobre todo para llevarse todo el usuario de la competencia a tu sector. Al final lo que pasa es que tú te debes a tus accionistas y tú no puedes estar todos los días diciéndole cada vez que hay una junta de ventas y de una comisión diciéndoles, no, es que estamos palmando pasta este año también. Y año siguiente, otra vez palmamos pasta. Llega un momento y dice, no, esto no. Este chorreo hay que cortarlo. Si no funciona, hay que cortarlo. ¿Y cuál es la opción más fácil? La lógica, ¿no? Que tienen tantos estudios, tantos juegos, pues los sacamos hasta en lavadora. Recuperamos la pasta y ganamos dinero. Lógico. Dice, claro, ya los hay los del LRG. El Pentiment, por ejemplo. Sí, pone Xbox Game Studios en portada, sí, Shinra, tienes razón. Pero bueno, igual se arrepienten y no les gusta poner Xbox. Dice que el bundle lo pone en PS5, aunque en Switch no sé por qué. No sé, igual por margen de marca, ¿no? Aquí nos pone aquí el enlace de cómo pone los logos. Sí, supongo que pondrán Xbox, ¿no? Margen de marca. Bueno, y este es una apuesta personal. Esto creo que acabará llegando también a Switch. El nuevo Indiana Jones, que no hay que recordar que esta franquicia vale mucha pasta, la franquicia de Lucas, para usar el personaje. Y yo entiendo que, además de llegar a PlayStation 5, lo vamos a ver en Switch. No sé si este año que viene, cuando venga, también llegará a Switch 2.
Y lo veremos también en la consolita de Nintendo. Y es cuando entonces Eva podrá comprarse su juego de Indiana Jones. Que por cierto, tiene muy buena pinta, ¿eh? El jueguito de Indiana, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Sí, ¿verdad, Lax? Ya, vamos a ver aquí lo que nos ponía Shinra. Aquí lo tenemos aquí. Aquí. El Grounded. El Grounded aquí de Obsidian, ¿eh? Con lo de Xbox Game Studio. Pues eso lo vamos a ver seguramente en juegos de Nintendo 2 y de Nintendo, no sé si alguno llegará, que alguno igual llega, y en PlayStation 5. ¿Eh? ¿Qué cambio? ¿Qué tiempo? Bueno, no, a ver, tened en cuenta que ya pasó, esto ya ha pasado en otras generaciones. ¿Os acordáis con Sega? Cuando murió Sega, ¿no? Con Dreamcast, que se fue todo al garete. Los que estamos acostumbrados a ver esa disociación o esa paridad, ¿no? Estaba Sega y estaba Nintendo, estaba Sony. Ver juegos de Sega en Nintendo, ver juegos de Sega en Sony, era muy raro. Era lo que está pasando ahora con Xbox. Era peor incluso todavía, ¿eh? Era mucho peor que ver juegos de Xbox en Sony o en Nintendo. Mucho peor. Era un cambio brutal. Y ya se ha normalizado. Ya no, o sea, ya no le vemos extraño, al contrario, ¿no? Pero bueno, que esto va a pasar, parece ser. Dice... Hola Manu guapo, ¿qué pasa? Dice Macarra, en Switch ya llevan unos cuantos de micro y Sony más que vendrán. Sí, bueno, ya sabéis, los Ori, y bueno, hay un montón de juegos que han ido sacando de Microsoft, ¿no? Supongo creyendo que... Bueno, en Sony salió el Minecraft. El Minecraft no deja de ser un juego de Microsoft, ¿eh? Minecraft no deja de ser un juego de Microsoft. Ay, por cierto, se me olvidaba una cosita que es de Switch, pero para mí también nos vale para Switch 2. Es lo que se ha subido, una cosa muy interesante para el online de Nintendo, y es un nuevo pack que cada vez que está muy guay. Espero que mantengan todo esto en el online de Nintendo de Switch 2, porque esta semanita ha salido esto, el Fatal Fury 2 de Super NES, para jugarlo con el Pass Online, ¿eh? Fatal Fury 2. El Fatal Fury 2 y otros dos jueguecitos más. La verdad es que, a ver, cada vez merece más la pena pagar lo de Nintendo Online, aunque nosotros hace tiempo que no lo pagamos. Luego tenemos el Super Ninja Boy, otro más a sumar. Sí, además, Macarra, es lo que iba a comentar. Estos son juegos ya no poco vistos, traducidos al inglés. Este no sé si llegó algún momento a salir de Japón, de Super Famicom. Creo que no, ¿no? Poderlos jugar en idioma anglosajón, en idioma por lo menos entendible. Es un añadido muy bueno. Super Ninja Boy. Yesute Hakun es este otro que este sí que es muy chulo. Mecánicas de puzzle muy guapo, que también lo podemos jugar. Gente que no lo haya podido jugar en Super Famicom, por ejemplo, lo va a poder jugar online. Sí que está nada mal lo que se viene este mes, para el online de Super Nintendo en Switch. Espero que todo esto no varíe con Switch 2. Yo supongo que no. Lo que ya os doy, lo doy por hecho de que el Nintendo Switch Online de Switch 2 va a subir de precio. Va a ser más caro. Con la excusa de mejoras, ya sabéis, habrá muchas mejoras para Switch 2, pero va a ser más caro. No lo veo el precio actual de Switch, del actual Switch. Será más caro, seguramente. No sé si serán 5, 6, 8, 10 euros. Subirá de precio, dadlo por hecho.
supongo que mantendrán todo el catálogo y meterán más cosas, pero dad por hecho que el precio actual que haya ahora mismo en el online, nothing. Supongo que mantendrán ese para Switch durante un añito, darle soporte, y el de Switch 2 será otro precio, hasta que ya sabéis que Nintendo le van a dar un año. El año que va a haber soporte para Switch mínimo será hasta febrero del 2026, que es lo que se comentó en un Nintendo Direct. Ya dudo si Nintendo va a seguir apoyando a Switch a partir del febrero 2026. Habrá que verlo. Yo soy de los que piensa que el 2026, febrero o marzo, hará Nintendo clac clac, cortará por lo sano, todo dependiendo, ya sabéis, del éxito o no éxito de la consola nueva, ¿no? Si hay éxito, dad por hecho que el Switch se cortará en 2026. Si no hay tanto éxito, igual conviven un par de años más, pero ya veremos. Sí, habrá, como dice Macarra, que meter un par de cosas más, pack familiar y a correr. Pero bueno, ya estará asumido. Pero bueno, que no nos preocupemos por los juegos de Switch. Como dice Shinra, vamos a tener juegos de LRG hasta 2030, ¿no? De LRG, de PlayAsia, de Streetly, de Super Rare, de Retard, de todos. A ver, solamente os voy a recordar una cosa. Vita, el último juego de Vita fue este año pasado. Por PlayAsia. Y os voy a recordar otra. De Play 4, siguen sacando juegos cada semana. No hay que irse al limitado. De PlayStation 4, siguen sacando juegos cada mes, cada semana. Tenemos listados juegos en pre-order en Japón y Europa hasta agosto de este año 2025 para PlayStation 4. Que una cosa es que Nintendo, sus juegos propios, los suyos, los que crea Nintendo, corte, no haga más juegos para Nintendo Switch y lo saque ya todo para Switch 2. Y otra cosa es que los juegos de terceros no salgan para Switch 1. Ahí es otro rollo. Hay que diferenciar, ¿eh? Yo ahí veo que como sigan vendiendo los de Switch, que van a seguir vendiendo, estamos hablando de un paquete de consolas que estamos en 147 y que pueden rondar los 150, 152 en unos meses. Vamos a seguir viendo juegos y juegos y juegos y juegos. Cada vez menos, eso sí. Es normal, es lo natural, lo sano también, porque tiene que renovarse si no, ¿para qué sacar una consola nueva? Pero que vamos a seguir viendo juegos, sí. Sí, no, es verdad. El 1001 Spikes, que comenta aquí Shinra Mapache, lo anunció la gente de Nicalis hace unos meses, que lo va a reeditar en PS Vita y PlayStation 4, porque los tiene fabricados. Shinra ya no los puede, porque ya cerró las licencias, creo que Sony, para poder licenciar ese juego en el ESRB americano para Vita, pero en principio los cabritos de Nicalis los produjeron y los tienen en almacén. Y los van a sacar de manera especulativa, seguramente, para liar la parda. El 1001 Spice para PS Vita, la gente de Nicalis, decían unos meses, no han dicho nada de momento. Bueno, vaya pájaros están hechos la gente de Nicalis. Como dice Macarra, juegos de empresas pequeñas seguirán saliendo en ambas. Sí, a ver, juegos de NIS, de Nipponichi, Idea Factory, bueno, y otras muchas empresas japonesas y luego europeas y occidentales. Vamos a tener juegos de Switch 2 para las dos plataformas. No sé qué formato utilizarán, pero seguramente que seguirán habiendo. Nicalis es muy piratonga, pero mucho. Nicalis es muy piratonga. Una cosa exagerada. Se parece más a los piratas ingleses que a los piratas americanos. Muy piratongo, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí la sección noticias de Nintendo Switch 2.